Ok, muy bien. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes para tratar una nueva fiesta. Sí, vamos a tratar una nueva fiesta. Estamos bajo la temática de las fiestas bíblicas. Y entonces el día de hoy me gustaría compartir con ustedes acerca de la fiesta del Yom Kippur. Sí, Yom Kippur. Algunos van a encontrarlo escrito con doble P, en otros con una P y son situaciones de los escritores. Pero tenemos la fiesta del Yom Kippur. Entonces, acerca de esta fiesta, primero encontramos un texto interesante en Levítico 23 del 26 al 32 que dice lo siguiente. El Señor le dijo a Moisés, el día del perdón, esta versión que les estoy leyendo, si no me equivoco, es la PDT, ¿sí? El Señor le dijo a Moisés, el día del perdón será el 10º día del 7º mes. Tendrán una asamblea santa y ayunarán y le presentarán al Señor una ofrenda que se queme. No se trabajará ese día, porque es el día del perdón, para purificarlos ante el Señor su Dios. El que no ayune ese día será separado de la comunidad. Yo mismo destruiré al que trabaje ese día y lo echaré de la comunidad. No harán ningún trabajo ese día. Esta será una ley permanente, donde quiera que ustedes vivan. Será un día de descanso y ayuno para ustedes. Ese día de descanso se empezará a celebrar desde el atardecer del día 9º del mes hasta el siguiente atardecer. ¿Ok? Entonces, si leemos este texto, en primera instancia, pues como hay una situación bastante estricta, ¿no? Podemos ver, ¿no? Que entonces incluso el Señor dice, si no sucede esto, van a ser separados, van a ser dejados de lado en medio de esta situación. Pero vamos a ver cómo podemos o cómo esto se contextualiza a nuestro ahora, ¿sí? Y también, obviamente, conocer el significado y la profundidad del Yom Kippur, ¿sí? Entonces, dentro de algunos aspectos generales en cuanto a este tema, ¿sí? Encontramos que también es conocido, o en realidad el nombre más común, ¿sí? El nombre más común es Día de la Expiación, ¿sí? Generalmente, mayormente suele ser nombrado como el Día de la Expiación. Día, que es Yom, y expiación, Kippur, ¿sí? Entonces, Día de la Expiación. O también, como vieron en la versión que acabé de leer, se lo menciona como Día del Perdón, ¿sí? Día de la Limpieza, también hay otros que lo suelen mencionar. Este se dice que es el día más solemne de todas las fiestas. ¿Sí? Incluso aún ahora en estos tiempos, dentro de los judíos que aún se les realizan esta celebración, se dice que es uno de los más solemnes eventos, ¿sí? Este ocurría una vez al año, ¿sí? Y como bien menciona el texto, el 10º día de Tishrei, es por estarlo mencionando bien. Este es el 7º mes en el calendario religioso hebreo y en cambio en el calendario normal, en el civil, representa el primer mes, ¿no? ¿Para qué se utiliza este día? ¿Cuál es la intención de este día? Tiene encerrado dentro de sí todo lo que realizan en este momento, la reflexión, el arrepentimiento y la búsqueda del perdón divino, ¿no? Estas eran tres situaciones específicas que se buscaban en ese momento por medio del Yom Kippur, ¿sí? Por eso es día de la expiación o día del perdón. Ahora bien, como les mencionaba, aún hoy, ¿sí? Los judíos celebran ese día anualmente, ¿sí? Anualmente se identifican en el tiempo que da, ¿sí? General, suelen decir que hay como un cálculo, o sea, no hay un día específico, pero sí se da entre los meses de septiembre y octubre, ¿sí? ¿Y esto qué pasa? Guardan este día como un periodo santo, ¿sí? Incluso realizan un ayuno de 25 horas, ¿sí? Y es un tiempo constante de oración, justamente con la intención de qué? De reflexionar, de arrepentirse y de buscar el perdón divino, ¿no? Entonces, esta es la línea
que sigue esta fiesta del Yom Kippur. Y a menudo pasan la mayor parte del tiempo dentro de las sinagogas, ¿sí? Porque este es el lugar donde todos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, están dentro de ese mismo sentir y se reúnen para pasar este día solemne, ¿no? Y compartir este día solemne. Aún incluso dentro de lo que respecta a estos tiempos actuales, dentro de los requisitos, está que ellos eh, no realizan algún lavado de su cuerpo, ni utilizan perfumes, no utilizan algo de cuero, evitan las relaciones sexuales, aun cuando son niños, dependiendo de la edad que tengan, ¿sí? Pueden participar de esta celebración actualmente. Entonces son dentro de esas situaciones que aún, ¿sí? Los judíos de tradición lo conservan. Y se tiene entonces esta interesante fiesta, ¿sí? Que muchos, como les digo, aún la tratan de mantener y vivir en este sentido. Ahora bien, dentro de su significado de forma general, ¿sí? Este es un día de profundo significado espiritual porque significa específicamente, como menciona aquí, rescatar mediante el pago de un precio, ¿no? Por eso es el día de la expiación, porque se clama a Dios, ¿sí? Para ser rescatados de su pecado, ¿sí? Para el pueblo de Israel, este día de la expiación, como les mencionaba, es el tiempo más solemne dentro del calendario religioso. Era un día sagrado al cual los rabinos o maestros de la ley también solían llamar el gran día, ¿sí? El gran día, donde se buscaba intencionalmente, vamos a decirlo así, o donde se procuraba a través de las acciones del ayuno y la oración, tener ese acercamiento a Dios en búsqueda del perdón. Y como bien se menciona, es ese día de la reconciliación nacional con Dios, ¿no? Por eso dicen el gran día, porque no era solo uno, no eran solo dos, sino que tanto la autoridad principal como todo el pueblo, ¿sí? Era convocado a esta sección solemne, vamos a decir así, o a esta celebración solemne. Ese momento el pueblo, junto con el dirigente principal, el sumo sacerdote, tenían esta oportunidad de hacer este acto simbólico de purificarse de sus pecados, ¿no? Y esto significaba, a su vez, yo iba a cargar, vamos a verlo de esta manera, yo iba preparada, ¿no? Para este momento de purificación, de expiación, de ese encuentro en búsqueda del perdón. Y entonces, obviamente, una vez que esto ocurría, para mí significaba un nuevo comienzo en cuanto a mi relación con Dios. Incluso por eso hay quienes mencionan que además de ser un momento por decirlo de alguna manera, aflicción, justamente por esa situación de sentirse congojado, de sentirse dolido por las situaciones, también en toda la solemnidad que este evento representa, hay un contraste, por decirlo así, entre esa tristeza y acongojamiento por todas las situaciones internas y de regocijo, porque la intención final que se busca es justamente ese perdón de Dios que los lleva a un nuevo comienzo, por decirlo así, en su relación con Dios, ¿no? Entonces, había una situación conflictiva, a verlo así, ¿no? Reconociendo que mis palabras, mis acciones, mi comportamiento con mi prójimo, conmigo mismo, no era apropiado, ni con Dios mismo era apropiado, y entonces esta relación con Dios se restaura a través de esa búsqueda del perdón por medio de este accionar del Yom Kippur. Asimismo, tenía el propósito de restaurar el compañerismo entre Dios y su pueblo. El pueblo por esa situación, justamente porque era un momento de solemnidad, de entrega total a esa relación, a ese momento con Dios, es que paraban sus actividades completamente. No se hacía absolutamente nada para buscar, como menciona aquí, de corazón esa confesión de pecados, ¿no? Y también vivir un tiempo de adoración. Ahora bien, ¿qué sucede? Como ustedes leyeron, perdón, en el, en el primer texto,
En este momento, si vemos que el Señor se dirige a Moisés, ¿no? A decirle estas indicaciones. Pero también dentro de sus antecedentes nos muestra que ese día el sumo sacerdote tenía que llevar a cambio rituales, o sea, había un proceso para que se dé esta expiación. No era solamente que se reunían y ayunaban todos, no, había todo un proceso para que pueda darse esta situación. Este proceso está descrito en Levítico 16, del 1 al 34, ¿no? En Levítico 16, del 1 al 34. Como es extenso, pero yo les voy a mostrar, ¿sí? Estos aspectos, ¿no? Entonces, este ritual, ¿sí? Comenzó con Aarón también y con los sumos sacerdotes que asumían esta responsabilidad, obviamente, de como su momento de poder acceder, ¿sí? Al lugar santísimo. Incluso es tan solemne que el texto mismo indica que Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Dile a Aarón, cuando vayas a darse este evento, cuando llegue el tiempo de celebrar este evento, pues que solo sea en ese momento especial. ¿Sí? Que no entre al lugar santísimo solo porque sí, porque pensó que debía ingresar, hoy tengo que ingresar, no. Dios mismo le dice, hay este momento específico en que él puede ingresar al lugar santísimo. Y esto, obviamente, ya a entender que era una ceremonia, ¿no? Que no se tomaba a la ligera, tenía toda su estructura con la intención de, obviamente, que este proceso tenga una trascendencia y se genere esa restauración de la relación del pueblo con Dios, ¿sí? De la relación del pueblo con Dios. Ahora, justamente, dentro de eso que nos describe Levítico en todos sus versículos, el capítulo 16, del 1 al 34, nos muestra que hay un proceso, ¿no? Como les mencionaba, hay un proceso. En primera instancia, y aquí vamos a ir destacando estos elementos, ¿sí? Digámonos bien estos elementos, porque obviamente estos influencian en la forma en que los pueblos que aún conservan esta tradición lo hacen, pero también, ¿sí? Aunque nosotros no lo celebremos, por decirlo de alguna manera, intencionalmente o de forma directa, estos elementos también, por medio de Jesucristo, cobran sentido en nosotros. ¿Sí? Entonces tenemos en primera instancia, el texto menciona que hay un lavado del cuerpo. ¿Sí? Antes de entrar al tabernáculo, Aarón tenía que lavar su cuerpo y colocarse una ropa específica, ¿sí? Una ropa especial. Principalmente se menciona que era de color blanco esta vestimenta, ¿sí? Entonces, no podía simplemente, sino que démonos cuenta de esta trascendencia, ¿no? Que no era solamente una situación interna, sino también externa, la que exigía la preparación para este momento. Entonces hay un elemento, si nos damos cuenta aquí en este momento, el cuerpo, que debe estar predispuesto, y vamos a decirlo así, no sé si la palabra es correcta, pero vamos a decirlo, las condiciones apropiadas para poderse dar a este paso. Una vez que había sido limpiado el cuerpo y que se tenía la vestimenta apropiada para esto, ¿sí? Se procedía a sacrificar los becerros, ¿sí? En primera instancia, se sacrificaba un becerro justamente como ofrenda, pero aquí es interesante, ¿sí? Porque era una ofrenda por el pecado de él como sumo sacerdote y de su familia. ¿Sí? Entonces, antes de darse la situación de clamar por este pecado del pueblo, el mismo sumo sacerdote tenía que limpiarse de sus pecados. Y es interesante porque cuando, con las veces que hemos dialogado acerca de la figura del sumo sacerdote, este que es ese que tenía esa cercanía con Dios, ese intermediario con Dios, ¿no? Entonces, aquí es bastante interesante ver cómo aún él, quizás por decirlo así, teniendo esta proximidad a la divinidad, tenía que preparar su cuerpo en primera instancia, ¿no? Prepararse obviamente internamente y pedir expiación en primera instancia por sus propios pecados y el de su familia.
¿no? Entonces aquí vemos detalles que debemos ir tomando en cuenta y ya les voy a mencionar el porqué. A una vez que se daba este sacrificio, ¿sí? Por el pecado de él y su familia, la sangre del becerro era esparcida sobre el arca del pacto, ¿no? Que es donde se considera que había esta presencia suprema de Dios, ¿no? Dentro del lugar santísimo. Ahora bien, ¿qué acontecía después? ¿O cuál era este tercer momento que nos muestra el texto? Pues que se pasaba a traer dos machos cabríos o dos machos de cabra, ¿no? ¿Y esto para qué servía? Y aquí venía la parte, ¿no? Uno de estos era sacrificado a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de sus pecados. Entonces, luego de que ese representante hacía su purificación propia, vamos a decirlo así, pues procedía a presentar el sacrificio por el pueblo. ¿Y qué sucedía con la sangre de este macho cabrío? También era rociada en el arca. Pero ocurría algo interesante con el segundo macho cabrío, o con este segundo macho de cabra, ¿no? ¿Qué sucedía? Era utilizado aquí como un chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque Aarón colocaba la mano sobre la cabeza de este animal, era como, vamos a decirlo así, como que lo preparaba, lo ungía, ¿no? Lo daba, ¿no? Y confesaba sobre él, mientras ponía su mano, confesaba sobre él nuevamente todas las situaciones de rebelión, ¿sí? De todas las situaciones de pecado, pero con este no había un sacrificio directo, sino que lo soltaba en el desierto. ¿Sí? Era soltada en el desierto, vaya que vaya con todas sus situaciones, por decirlo, ¿no? Entonces, era soltada en el desierto, ¿sí? Y obviamente por la mano de un hombre que era destinado para que soltara este animal. Y es interesante porque si vemos es como que es dado, ¿sí? Abierto el camino a este macho cabrío para que de alguna forma, como, o de la forma en que yo lo viera, como que se le daba ese paso para que una vez que había reconocido los pecados que eran depositados sobre él, pues tome un camino, ¿no? Y a este macho cabrío se le daba, por decirlo así, todos los pecados del pueblo que eran perdonados por otro año más. ¿Cuál era la intención de esto? Que a través de ese acto, todos los pecados hechos previos a esa celebración, pues sean perdonados, ¿no? Pero entonces aquí identificamos, como le digo, situaciones interesantes. Primero, el intercesor, a pesar de esa cercanía, como les mencionaba, tenía que también prepararse y limpiarse, ¿no? Confesar sus pecados. Segundo, ¿sí? Hay una situación de esta confesión de pecados y ese sacrificio de la sangre, ¿no? Delante del altar, pero se me hace, y también este tercer punto de este animal que se le cargaba, vamos a decirlo así, los pecados y era soltado en el desierto, como para que pueda determinarse qué sucedía con él, ¿no? Para que pueda ver si se daba ese encuentro, no sé, pero era la intención de que se llevara toda aquella carga que en su momento tenía el pueblo, ¿no? Porque obviamente ellos consideraban luego de toda esta situación, pues que todos aquellos pecados ya eran perdonados por ese tiempo. Ahora bien, ¿cómo hay una relación en todo eso con lo que nosotros justamente decía? Por eso es importante tener en cuenta estos elementos acerca, porque este ritual para nuestro ahora sí tiene un significado sumamente profundo. Y creo que nosotros hemos aprendido implícitamente esto, pero tal vez no lo hemos detallado de esta manera. Y es que justamente, sí, hay una primera situación, que es el lavado y la limpieza del sumo sacerdote. Justamente, como decía, este hombre es el que libera al macho cabrío y es el que lleva los animales al sacrificio. Entonces debe haber una preparación. ¿Sí? ¿Con cuál intención? Porque estas ceremonias de limpieza eran muy fuertes, ¿sí? En aquellos tiempos, aún quienes lo conservan lo hacen. ¿Y qué significa justamente esa necesidad de que el humano, lo imperfecto, sea limpio del pecado?
Entonces, por eso le decía, además de ser ese proceso interno, el que existe el lavamiento del cuerpo era necesario. Pero, ¿qué ocurre con nosotros, no? ¿Qué podemos decir? Nosotros no lo hacemos de esa manera, ¿no? Que viene, y aquí es cuando viene Jesús, ¿sí? Y toma esa posición, o se encarna, vamos a decirlo así, en esa situación. Porque no fue que hasta Jesús vino a hacer el sacrificio, él mismo hacer el cuerpo y el sacrificio una vez y para siempre, que para nosotros, ¿sí? Estas ceremonias cesaron. Hebreos 7:27. Quien tenga ahí su Biblia, que me ayude, por favor. Hebreos 7:27. ¿Qué nos menciona? ¿Qué nos dice? Hebreos 7:27. ¿Qué nos menciona? ¿Alguien lo encontró? Vamos a ver, Hebreos 7:27. por favor. No es como cualquier otro sacerdote. Los otros Ujú. sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios todos los días, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Pero Jesús no necesita hacer eso. Él ofreció un solo sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como un sacrificio definitivo. Ujú. Entonces, a través de la figura de Jesús, si estos sacrificios, como se menciona aquí, son, vamos a decir, sumidos por él, ¿no? Entonces, para ser limpio de pecado, se necesitaba en ese contexto cada año hacerlo continuamente. En cambio, justamente Jesús, al ser, y es interesante porque les digo, porque yo les decía, céntrense también en la figura de la persona que lleva los sacrificios. Jesús asumió todas esas situaciones en sí mismo, en su cuerpo. Él ya estaba limpio, ¿no? Y él mismo fue el sacrificio, él mismo se llevó también a hacer ese sacrificio, ese cordero de la expiación. Entonces, fue suficiente para todos los pecados, ¿sí? Para todos los que llegan a creer en él. Por eso incluso, ¿sí? En Juan 19:30, él dimensiona o declara consumado es, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el sacrificio permanente ya ha sido dado. ¿A través de qué? De una persona limpia, pura, interna, externamente, y que lleva este sacrificio. Ahora bien, obviamente, ¿sí? Aunque hay esta situación de sacrificio que nos libra constantemente de todas esas situaciones en que nosotros podemos decir, vamos como ese chivo expiatorio en el desierto, ¿no? Ahí corriendo sin rumbo, ¿no? Eso no quiere decir que nosotros no tengamos que tener, porque ¿cuál es la situación? Sí, creemos firmemente en que hubo un sacrificio que nos tiene hasta el día de hoy aquí. Creemos firmemente en que alguien dio su sangre incluso sobre el altar por nosotros, si lo queremos ver de esa manera. Pero ahora es necesario que lo aceptemos. Porque una cosa es decir, sí, yo lo creo, y otra cosa es que esa creencia sea una aceptación porque la vivo. ¿Sí? Ahí hay una gran diferencia, porque yo también busco encarnar ese sacrificio de Jesús en mi existencia. No me hace inmune al pecado, pero me hace ser consciente de mis acciones, ¿no? Entonces, por eso la trascendencia y la profundidad de esta fiesta. ¿Y por qué les decía que tomemos en cuenta también la lectura primera? Porque me decía, es bastante fuerte, ¿no? Como dice que Dios mismo dice, el que no ayune, el que se atreva a trabajar, le corto la cabeza, en pocas palabras, ¿no? Lo saco de porque no puede pertenecer. Entonces, ¿cómo eso, si estamos viendo aquí esta figura de Jesús, ¿no?
que nos llevó a esta limpieza profunda y como se dice, permanente, perenne por misericordia, su creación, puede tener un significado para nosotros hoy, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta figura y como les digo, esto de que es necesario que ahora nosotros aceptemos que hay un sacrificio vivo por nosotros cada día, pues cómo podemos llevar ese texto a nuestro ahora. Entonces, ¿cómo podemos ver esto de Yom Kippur ahora? En el texto de Levítico 23, 26 al 32 que leímos al inicio. Y en primera instancia, pues hacer conscientes de cuán serio sí es el pecado, como les digo, no es que somos inmunes a él, hay situaciones que pueden llevarnos a ejercerlo y cómo de una forma, ¿no? En ese contexto literal, aún es necesaria la expansión, pero justamente en este sentido de aceptar que ya hubo un sacrificio vivo por nosotros. Y entonces si hacemos un contraste, en la ley se enfatiza justamente la santidad de Dios y la gravedad del pecado. Se puede decir que están así, separados, ¿no? Entonces, por eso realizan la situación del ayuno, para que, como les decía, el alma se sienta afligida. No eran esas expresiones de demostrar que había un arrepentimiento genuino por las situaciones, buscando ser perdonado, ¿no? Y justamente esa ausencia de trabajo, como les digo, era para que, como menciona aquí, simboliza que la expiación es obra de Dios y no de la fuerza del ser humano. Por eso se evitaba lo laboral. Ahora bien, en Cristo esto se traduce en una profunda apreciación de lo que les mencionaba, del sacrificio de Jesús. Porque Él fue, Él mismo fue ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como menciona Juan 1:29. Su muerte fue ese sacrificio de una vez y para siempre, lo que nos lleva justamente a no tener que realizar, vamos a decirlo así, sacrificios anuales, ¿no? Entonces, ¿a qué reflexión nos lleva este primer punto? A que la iglesia debe ser clara, como les digo, debemos ser conscientes de que hay una gravedad delante del pecado y que debemos ser, también tener una certeza de que necesitamos de esa gracia de Dios para poder justamente ser conscientes de nuestros pecados y enmendar nuestra situación, ¿sí? Porque a través de Cristo tenemos el perdón. Debemos reconocer que no podemos salvarnos nosotros mismos, ¿sí? Ni ganarnos el favor de Dios así por obras, no, mira cómo estoy haciendo para, ¿no? Sino que esa aflicción del alma viene justamente de un corazón que se quebranta, que se reconoce, que sabe pedir esa gracia de Dios, ¿no? Que sabe buscar esa misericordia de parte de Dios. Entonces, ahí toma significado en este sentido de lo que menciona esta seriedad. Por eso se da esto, les digo así, se da esta situación de aquí está la santidad de Dios y aquí está la gravedad del pecado. Pero en Cristo es como una confusión porque Él se dio para cubrir ese pecado. Y nosotros debemos ser conscientes que es a Él, que es por Él que podemos continuar en esa renovación constante de nuestra relación con Dios. El descanso en la obra consumada de Cristo. ¿Sí? Como les decía, dice, no, la ley dice, no hay que hacer nada. ¿Sí? Es un sabático, es una dependencia total de Dios. En Cristo estamos invitados sí, a descansar en su obra consumada, no en ese consumado. Y justamente descansar en esa gracia que nos ha sido dada, sí, nos lleva a depender de Él como ese ejemplo de esa imagen viva de Dios. No solo como algo figurativo o algo que debo hacer para complacer a eso, no, es algo que vivo y del cual dependo y del cual trato de alguna forma, como dice, alcanzar ese estado. Entonces, debemos vivir en este sentido desde la gratitud, desde esa confianza en la obra de Cristo, de que Él lo hizo. Y entonces eso nos lleva a accionar, eso nos lleva a nuestras transformaciones, nos libera de la esclavitud, como menciona aquí, me gustó esa frase, de la religión de las obras,
pensar que todo es ese accionar por intereses, yo hago esto, pero tú no haces esto, ¿no? Para llevarnos justamente a un servicio pleno, que se fundamenta en el amor, ¿sí? Que se fundamenta en el amor. Un tercer aspecto, la aflicción del alma y el arrepentimiento genuino. ¿Sí? Esta aflicción del alma en cuanto a la ley, pues era generalmente interpretada por el ayuno, ¿no? El ayuno era lo que iba a provocar que el alma se sienta afligida, ¿no? Es algo ahí primordial. Señala la humildad y esa contrición ante Dios, ¿no? Esa presencia de esa tristeza, de ese arrepentimiento. En nosotros, en Cristo, sabemos que el ayuno es algo importante, uno de esas herramientas, uno de esos elementos espirituales que podemos tomar a nuestro favor, pero puede ser o puede ya representar algo mayor, ¿sí? Porque obviamente va dentro del sentido de la humildad, porque reconocemos nuestra dependencia total de Dios, ¿sí? También hace evidente el arrepentimiento porque son momentos que podemos utilizar para tener esa reflexión interna, ¿sí? Y poder buscar la dirección de Dios por medio del ayuno y la oración incluso concatenada con estas situaciones. Búsqueda profunda de Dios también nos puede llevar para quitar por un momento ese sentido de nuestra necesidad propia y centrarnos en cómo fortalecer nuestra relación con Dios. Y también nos lleva a un sentido de solidaridad, porque hay ocasiones en que utilizamos también estos momentos, no solo para una situación personal, también para orar por las personas que están afligidas, por nuestras congregaciones, por nuestras familias. Entonces, el ayuno no solo es esa aflicción del alma reflejada en el ayuno, como en la ley, sino es nuestro, ¿sí? Diferentes elementos que puedo rescatar. Hay mayor profundidad, mayor significancia en el ayuno, porque no solo se trata de yo, ¿sí? No solo se centra en mí y en mis pecados, se centra también en que puedo ser empático, ¿sí? Y tomar ese momento para cuidar de esa forma del otro a través de la ayuno y la oración. Entonces, debemos fomentar en todas nuestras congregaciones estos momentos, poder tener estos espacios, obviamente no dice 25 horas, pero son espacios más cortos, ¿sí? O son espacios que podemos disponer, ¿sí? De nuestro tiempo para justamente compartir como comunidad, ¿sí? Que sea obviamente como, y me gustó esta frase, no como algo legalista, ¿no? Hermano, usted viene aquí, 20 horas nos quedamos y todos ayunamos, ¿no? No se trata sino de una disciplina voluntaria, algo que surge porque me interesa orar por mi comunidad, me interesa encontrarme con Dios, me interesa utilizar esta herramienta para fortalecerme, ¿no? Entonces, profundiza la relación con Dios, promueve la humildad y expresa también un arrepentimiento genuino. ¿Qué más podemos rescatar? ¿Sí? El texto dice una ley permanente, o como dice otras versiones, un estatuto perpetuo. ¿Sí? En este caso, conforme a la ley, pues subraya la importancia de esas verdades profundas que representa el Yom Kippur para el pueblo de Dios. Pero en la relación con Cristo, si bien, como les digo ahora, ha cambiado las formas, han cambiado tal vez los elementos, los tiempos y demás, ¿sí? La verdad central perdura. ¿Y cuál es esa verdad central? Que la expiación es fundamental para nuestra relación con Dios. ¿Sí? La expiación es fundamental. Y esa expiación viene de Él, y es que justamente el sacrificio de Cristo en la cruz fue el que cumplió ese estatuto perpetuo, ese único sacrificio que es para siempre. Y nos recuerda que el mensaje del Evangelio, la expiación por el pecado a través de Jesús, es la verdad central y eterna de nuestra fe, ¿no? Confiamos, como les decía, confiamos plenamente. Y en ese confiar plenamente me lleva a accionar en cada día y en cada momento de mi existencia. No es un mensaje que debe ser proclamado constantemente, ya que es el único camino de reconciliación con Dios. ¿Okay? Entonces tenemos el Yom Kippur,
que quizás podemos pensar que es algo alejado a nosotros, pero en realidad es algo que debemos encarnar y vivir, justamente por ese reconocimiento constante de que hubo un sacrificio, ¿sí?, que se llevó todo lo nuestro para permitirnos renovar nuestra existencia, renovar nuestras relaciones cada día. Muy bien, voy a poner pausa para poder escuchar su